En fin, después de todo esto, es un gran momento para decir ¡México! 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 ¡Qué grande eres! Así es. Hoy en particular eres muy grande, México. Porque ¿Hoy lo quiero. sientes Porque sí. enorme? Porque lo sentí. Hoy lo sentí enorme. ¿no? Muy bien. Hoy me desperté y dije, no mames, esto está enorme. ¿Qué es esto, México? ¿Qué es esto, México? Esto está gigante. Ok, lo traté de evitar, Gaby. ¡Qué grande eres, México! Dije hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque lo sentí. Y estamos muy contentos y muy emocionados porque tenemos una entrevista que pues que disfrutamos muchísimo. La grabamos justamente el miércoles pasado. Miércoles 17 de enero. Miércoles 17 de enero, para Cuando que lo tengan en el faltaban radar. 257 días. Ahí está. Y es con un grandísimo maestro. ¿Con quién platicamos, mi querida Gaby? Platicamos con Ernesto Núñez Albarrán, periodista que ha colaborado con Reforma, con Aristegui Noticias, columnista del portal Pie de Página y el subdirector de información de Animal Político. Ahí está. Conocido entre el bajo mundo de las redes sociales como explicador político. Es un gran carnal. Es un gran explicador político. Tuvo la decencia y la generosidad, la amistad total de venir a sentarse con nosotros, lo cual agradecemos profundamente. Y vamos a ver esa entrevista, vamos a conversar, o más bien conversamos con él de cosas que nos interesan muchísimo y es un ejercicio que vamos a continuar a lo largo del año rumbo a las elecciones, rumbo a junio. Nos interesa muchísimo hablar de la editorialización de la opinión, de los eventos, de los hechos, el papel de la prensa, el papel de los comunicadores, el papel de los opinadores, de la comentocracia, etcétera, en esta elección, en un México que vive bajo la sombra de la mañanera, en un México de redes sociales, en un México de elecciones 2024. Entonces, vamos a ver esta entrevista. Otra vez le agradecemos muchísimo al gran maestro Ernesto que nos haya acompañado, y después de ver esta entrevista vamos a cotorrear un poquito alrededor del cierre de campañas. De pre-campañas. El cierre de precampañas, que ya el día de hoy, 19 de enero, Ya no hay campañas. ya no hay campañas. Están cerradas. Precampañas. Ya no hay precampañas. Ya no hay precampañas, se acabaron. Entonces no estamos en vivo y en directo. Estamos transmitiendo fuerte y claro desde patreon.com/todo menos miedo. Y listo. Vamos a ver esto, mi querido hermoso, ¿te parece? Y regresamos después de los honores a la bandera. No se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Bienvenidos, estamos muy muy emocionados porque tenemos aquí en la mesa la representación en carne y hueso de todo eso que no somos. Exactamente. Así es, estamos muy muy contentos porque el gran maestro Ernesto Núñez decidió descender del Olimpo de las redacciones, de los grandes titulares, de las marquesinas, y dijo, está bien, chavos, ¿saben qué? No los voy a legitimar. Solamente voy a cotorrear un rato con ustedes. Esto no Estoy dispuesto. nada. Esto no significa que esto es solamente un momento entre nosotros. Exacto. No es una relación a largo plazo, no nos vamos a casar, vamos a ver si nos llevamos bien. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos esta mañana, tarde, noche en Honores a la Bandera. Estamos muy, muy contentos y muy, muy agradecidos de que te hayas dado el momento. No, a ver, el agradecido soy yo, y luego con esa presentación espectacular todavía más, así que gracias, y ya, pues vamos a darle un rato. Uh-huh. Yo encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues para todo nuestro auditorio, Ernesto Núñez es periodista desde el 93, según tus fichas curriculares. Has colaborado en Reforma y en Aristegui Noticias, eres profesor en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Y eres columnista de Pie de Página y actualmente subdirector de información de Animal Político. Así y es. te presentas además como explicador político. Ahí ¿Qué está. tal? Ahí es donde está el problema, ¿no? Pero bueno. Y ahí empezamos con las preguntas. Ernesto, ¿por qué explicar la política? ¿Y cómo lo haces? ¿Cuál es tu estrategia didáctica en un país de analfabetos funcionales? Pues, bueno, lo primero que hay que hacer es no subestimar nunca a las audiencias. Uh-huh. Incluso sabiendo uno que no sabe nada de política, Uh-huh. o que incluso no les interesa la política. Entonces creo que el reto fundamental es ese. ¿Cómo logramos los periodistas
las periodistas, porque ahora son más mujeres que hombres en el gremio, lo cual me gusta mucho, por cierto, porque son mucho más abusadas y creativas. Pero al margen de eso, ¿cómo logramos convencer a la gente de que es importante leer ciertas historias que a veces tienen que ver con temas sociales, a veces tienen que ver con temas culturales y, en mi caso, con temas políticos y específicamente política electoral? Uh-huh. Yo parto siempre de una cosa. La política, a veces uno no va a buscarla, pero la política tarde o temprano se va a atravesar en tu vida, a veces con efectos nocivos y contundentes en tu vida. Es decir, un mal gobernante que echó a perder la vida de un municipio, un mal delegado que echó a perder la vida de tu colonia, un mal presidente que provocó una guerra contra el narco o que provocó una crisis económica brutal. Tarde o temprano tu vida cotidiana se ve afectada por la política. Entonces, más vale estar enterado de eso. Creo que el ser humano, es un ser político por naturaleza. De hecho, es una de las cosas que nos distingue de otras criaturas del reino animal y vegetal. Somos políticos, nos gusta hacer comunidad y en algún momento de nuestra historia decidimos que íbamos a elegir a alguien para gobernarnos. Y es un sistema que, con todas sus variantes, ahí está, vigente. Somos esas tribus que se conjuntan y que terminan siguiendo a un líder. Entonces, si lo vemos en términos muy primitivos, pues hoy en día tenemos un líder, ahí a algunos les cae bien, a otros no, fue electo democráticamente. Entonces, la política, al final de cuentas, es cómo logras dirimir diferencias naturales, por una manera civilizada más o menos, sin caer en la violencia y demás. Entonces, creo que explicar los procesos políticos a mí es algo que me gusta mucho hacerlo. Además, creo que es un deber de quienes ya llevamos varios años ejerciendo el periodismo. En mi caso, además, también, digamos, la academia, ¿no? En la UNAM, dando clases, en la Ibero. Y además de que creo yo que los periodistas a veces tenemos acceso a mucha información y que de nada sirve que nos la guardemos, sino que hay que compartirla y hay que compartirla de la manera más sencilla y simple para que alguien entienda eso y ese conocimiento le pueda servir de algo en su vida cotidiana. Yeah. O sea, tú dirías que la política es como ese primer amor que te destruye psicológicamente y que marca el resto de tus relaciones a futuro, y hablar de política sería ir a terapia, ¿no? Entenderte dentro de ese grupo de diferentes rostros y diferentes estímulos, diferentes comunidades, y poder darle sentido un poquito a tu existencia, ¿no? Y tomar decisiones. Y tomar decisiones, ¿no? Así es, y además de que, bueno, ahí los periodistas tenemos un deber, que es la política durante años ha sido esa cosa que ocurre en cuartos oscuros, cerrados, en donde solamente unos cuantos se enteran de lo que sucede. Y es de mala educación hablarlo, ¿no? Y además. Y entonces uno como periodista encuentra la manera de meterse a ese cuarto, a veces físicamente, a veces a través de un chismoso que te cuenta lo que pasó allá adentro. Y ese conocimiento es nuestra obligación compartirlos con los demás, porque resulta que en esos cuartos cerrados se deciden estrategias de seguridad fallidas, se deciden devaluaciones, se deciden políticas sociales exitosas o fallidas, se deciden un montón de cosas que están afectando nuestra vida cotidiana. Entonces, con todo y que cada vez la política es más transparente, ¿no? Yo les cuento una cosa, cuando ustedes no habían nacido y yo empezaba a hacer mis pininos en el periodismo, no había, por ejemplo, la obligación en la Cámara de Diputados de que las sesiones se transmitieran en el canal del Congreso. Las sesiones de comisión eran privadas. Puerta cerrada. No, ni siquiera había, es más, la Cámara podía sesionar sin avisarle a nadie, no había gaceta parlamentaria, no había orden del día pública. Todo eso cambió en el 97 cuando el PRI perdió la mayoría y Muñoz Ledo y compañía irrumpieron. Se da el pluralismo y una de las primeras cosas que hicieron fue una reforma a la ley del Congreso para que las sesiones fueran públicas, para que las comisiones, no pudieran sesionar en privado. Y que es hoy una obligación de transparencia, hoy nos permite con todas sus porquerías y todo que hacen, uno puede ver en tiempo real cómo se están peleando en la discusión de un presupuesto. Eso hace 30 años no ocurría. Entonces, creo que esas puertas, esas ventanas las hemos ido abriendo, creo yo, gracias al periodismo.
que hemos estado insistiendo, ¿no? Ujú. Y tenemos mucho este mito muy alimentado por las películas, sobre todo para nosotros, de la prensa como el cuarto poder, como estos aventureros que abren puertas y demás, que sí tienen ese papel. Pero, por ejemplo, estos ejercicios de apertura que mencionas, ¿cómo funcionan ahora y cómo se transforma la responsabilidad de la prensa con un ejercicio como la mañanera? En que pareciera un ejercicio de apertura y transparencia, pero que se ha convertido también en una línea de mensaje que pareciera que tiene que permear en todo el país y en todos los medios, ¿no? Sí, a ver, digo, la ley de transparencia en México es de 2002. Ya llevamos 22 años con esto. Y eso ha obligado a los periodistas a profesionalizarnos. Ha cambiado esta imagen del periodista tipo Kapuczynski, ¿no? Con la máquina de escribir al hombro y que se va para allá y que manda largos despachos desde Angola y 15 días después el público en Varsovia leía los despachos y tal. Eso obviamente cambió porque además por un asunto de tecnología. Incluso. Hoy la información circula en tiempo real, circula de manera masiva, cosa que antes no ocurría. Antes uno tenía una nota. Por ejemplo, a mí una de las notas que me llevó a portada por primera vez en Reforma, se van a reír, fue: el gobierno de la ciudad aumentará el metro a $1. El metro, no, desde que lo creó Díaz Ordaz en los años... Esos momentos. En los años 60. Bueno, te va a dar más nostalgia porque el metro siempre costó 40 centavos. Cuando vino la crisis económica del 95, Zedillo neoliberal, finalmente, Óscar Espinosa Villarreal, el regente neoliberal, deciden... La población tiene que pagar lo que cuesta el metro o por lo menos una tarifa más cercana a lo que cuesta. Se acabó el subsidio de décadas de 40 centavos y decidieron subirlo a $1. Eso a mí me lo contó alguien que estaba dentro del poder, después de estar friegue y friegue en su oficina y tal. Me dijo, ya se aprobó, mañana lo van a anunciar. Eso era un gran impacto, había que convocar a Fidel Velázquez y el pacto y los sectores. Había una cosa que se llamaba el pacto económico. Anunciar a los empresarios porque eso iba a provocar inflación, en fin. Bueno, esa era una notota que hoy en día la pones en un tuit y vámonos, ¿no? Y yo me acuerdo que yo ese día me enteré como a las 11 de la mañana, me fui a la redacción de Reforma, se lo conté a mi jefe, hicimos la primera plana, nadie rajó en Reforma y al día siguiente fue una exclusiva de Reforma. Don Gutiérrez Vivola tuvo que leer en Radio Reda. Reforma informa hoy que no sé qué y tal. Vamos a ver si es cierto, porque luego estos son voladores y no sé qué dijo Gutiérrez Vivola y pum, ¿no? Entonces, el periodismo ha cambiado en ese sentido y hoy, con la transparencia y con estos ejercicios, nos obliga a ser más profesionales. A ustedes ya les tocó una generación de periodismo en donde se habla de cosas de las que no se hablaba hace 20 años, como es el periodismo de datos, como es el periodismo de soluciones, como es, por ejemplo, yo en la universidad no aprendí a hacer tablas de Excel. Hoy en día, si no sabes hacer una tabla de Excel, casi no puedes ser periodista. ¿Cómo litigar? Una razón más para no ser periodista. Otra cosa que no tenemos. Otra cosa que tienes, Ernesto y nosotros no. Todos pusimos cara de agua. No, Gaby sí sabe usar Excel, la verdad. Tienen cara de que sí saben. Pero bueno, se ha vuelto sofisticado y creo que una de las cosas que uno debe aprender hoy en día es en qué momento estoy realmente frente a un ejercicio de transparencia y en qué momento estoy frente a un ejercicio de simulación. Y uno decide cómo vas a la mañanera. Tú puedes ir a la mañanera como Lord Molécula a ser un actor más de un ejercicio de simulación, o puedes ir a la mañanera como mi compañera Nayeli Roldán a cuestionar de manera frontal al presidente con datos y con una preparación previa de le voy a preguntar esto al señor y de aquí no me va a sacar, pero me voy preparado con datos, con un buen reportaje sobre el cual necesito una opinión y lo voy a confrontar. Entonces, la mañanera en sí misma no es mala. La mañanera, el tema es cómo la aprovechamos los periodistas. Nosotros, por ejemplo, no la cubrimos diario. La cubrimos desde mesa y obviamente hacemos el registro de declaraciones, pero siempre cuestionando si lo que se está diciendo ahí es verdad o no. Lo sabueseamos mucho, ¿no? En el sabueso verificamos mucho los dichos del presidente. Pero cuando vamos a ir a Palacio Nacional es porque tenemos un tema que preguntarle al presidente. Qué miedo, imagínate. No, Jesús ahí tronándose los dedos. Vinieron los de Animal Político. ¿Qué va a pasar? Además tienes que avisar, incluso hay veces que tienes que avisar hasta con 3 días de anticipación. Tú dices, oye, voy a ir a la mañanera. Entonces es que ya no puedes hasta pasado mañana. Que cuando era la época de la pandemia sobre todo, había cupo limitado.
Hoy en día, si tú quieres ir a la mañanera, avisas un día antes, oiga, voy a ir a la mañanera, y si efectivamente, seguramente se prende una alarma así de, va a venir Nayeli Roldán. Saquen los ¡Animal gatitos. político viene! Tiene que cantar, presidente, viene Nayeli Roldán. Exacto. Esa vez de Nayeli. Preparen los videos de Chicoche. Exacto. Necesitamos aligerar la nota. Exacto. Y la otra es que Nayeli, exacto, prepárense la caricatura de Benito Bodoque. Ajá. Ese día Nayeli fue 3 veces. Sí. Ujú. Y el día 1 no le dejaron preguntar, el día 2 tampoco, y hasta el día 3 pudo preguntar. Entonces, hay que saber aprovecharlo. Puede ser un ejercicio magnífico en donde tú obligues al poder a rendir cuentas. Y eso hay que reconocérselo a AMLO también. Ujú. O también puedes ir a hacer un patiño y pues simplemente ir a cotorrear con el presidente. Pues me imagino que hay gente que se la pasa muy bien haciendo eso también. Y pues en fin, ahora sí que cada quien, ¿no? Ya. Bueno. ¿Preferirías que te insultara Fox o Noroña? Yo creo que Noroña, porque... Es muy buen insultador. Sí, Sí. No lo quieres pensar otra vez porque de repente lastima, ¿eh? Es más fácil, sería más fácil responderle a Fox, pero Fox Ah. para mí es una persona... Híjole, para mí Fox es un traidor a la democracia y me parece que es un personaje que le ha hecho mucho daño al país como presidente y como expresidente, ¿no? Ujú. Y al final de cuentas es un tipo con el que creo que no hay ni siquiera la suficiente inteligencia como para tener un debate con él. En cambio, con Noroña puedes debatir, ¿no? Y puedes, Con Noroña hay tiro. confrontar. Con Noroña y tío, es verdad. Sí, porque con Fox es nada más como que alguien se echó un pedo en el cuarto, ¿no? Y no lo puedes forzosamente... O sea, lo vas a decir, te vas Sí. a reír, pero... Sí, o sea, no es un pedo familiar, ¿no? Es como una oficina, alguien se echó un pedo y empiezan las miradas aviesas, pero no hay forma de... Una vez con- ¿Eh? Una vez con Fox, estaba yo cubriendo una gira internacional de Fox, y entonces Fox en la mañana se reúne con la OCDE en París, Ujú. y entonces dice Vicente Fox, me arrepiento de haber prometido que México crecería al 7% anual. Porque pues yo no sabía que iba a pasar lo de las Torres Gemelas y no sé qué, y el país estaba creciendo a 2% anual. Y entonces fue a la OCDE, ¿no? Pues ahora sí que a la cuna del neoliberalismo a rendir cuentas de que México no estaba cumpliendo con los parámetros. Entonces, hay una conferencia de prensa al final, estaba Chirac, estaba Carlos Fuentes como parte de la comitiva que estaba ahí con Fox y no sé ¿No qué. te sorprendió que era Porque bien era en chaparrito? Estamos ahí, pues un poco, pero Sí, pero súper chaparrito. tenía una personalidad. No, es que era muy impresionante. espectacular porque era como un pavo real, pero ya cuando lo conocías, era muy ¿A Fuentes? chaparrito. Ajá. Y no se veía, es como Salinas, que es más chaparro que yo, pero es un tipo con una personalidad que lo ves todo menos chaparro. Ajá. Pero bueno, el chiste es que en ese momento nos ponemos de acuerdo en la prensa y dijimos, vamos a hacerle solamente una pregunta a Fox. En las giras internacionales se le puede hacer 2 preguntas al presidente Ujú. de la prensa nacional y 2 de la prensa extranjera. Los franceses preguntaron algo ahí y todos los mexicanos. Le pregunta una compañera que es la que le tocó leer la pregunta que redactamos la fuente. Señor Vicente Fox, usted en la mañana... Se la reparten y hacen como un juego. Nos ponemos de acuerdo para Ah. ver qué es lo que vale la pena preguntarle cuando Ah, estás en una ok. gira, porque vas a tener un tiro. Una sola. Entonces, le dijimos a una chica que se llamaba Patty, dijimos, pues te toca a ti preguntar, pregúntale eso. Presidente, usted en la mañana dijo en la OCDE que se arrepentía de haber ofrecido un crecimiento del 7%. Eso no es cierto. Presidente, aquí tengo la versión estenográfica de lo que usted dijo. Usted dijo en la mañana, tal. Jorge Castañeda, que era el canciller, así, se pone todo rojo. Carlos Fuentes, así de, está bueno el chisme. Y entonces el presidente empieza a decirnos que no es cierto, que somos unos mentirosos y tal. Y Chirac lo interrumpe y le dice a su traductora, espere, quiero enterarme de lo que está pasando. Ajá. Y entonces la traductora le traduce a Chirac el chisme y se empieza a reír. ¡No! Entonces qué Fox se brillante. quedó así, se quedó súper indignado. En público. Nos dejó de hablar a la fuente durante no sé cuántos meses. Pero ese es Solamente Fox. levantó el puñito y dijo, pero llegará algo llamado Twitter. Claro, ese es Ojalá hubiera Fox. algo. Sí. Y Un, será un Noroña a lo mejor te hubiera argumentado, te hubiera Ajá. dicho, mira, dije esto por esto y por esto. Pero Y Fox tú es alguien también. que dice una cosa, insulta a Mariana Rodríguez y 3 tweets después dice que no es cierto No lo es que cierto. dijo. Ujú. Entonces, por eso, perdón lo largo de la respuesta, pero... No, excelente. No, sí. No, por favor. Pero justo Insúltanos hacia allá ya, Noroña. vamos. O sea, hablando de redes sociales y de la masividad y la inmediatez de la información,
cómo nos acercamos también la audiencia a esa información, ¿no? A los sesgos, o sea, cómo distinguir y cómo ustedes lo deben de tener muy claro, pero cómo lidian con distinguir entre relevancia y tendencia, entre realidad y lo que está sucediendo en X antes Twitter, ¿no? Me gustó esa frase. ¿La puedo anotar? Sí, claro. Relevancia Eso o pasa con tendencia. Gabriela. Esa está buena, Sí, es buena. sí, Sí, sí. Mira, ya me voy a llevar ahorita. Con permiso, me llevo la escaleta. Prometo darte Nos crédito. quedó bien bonita. Exacto, quedó muy chida esa bella. frase. Sí. Abejita trabajadora para Gaby. Ese es el desafío, ¿eh? En realidad. Ujú. ¿Cómo logras que lo importante sea lo que trascienda y no nada más la anécdota? Ahora, yo tengo 2 hijos, uno de 18 y uno de 20. Bueno, uno que va a cumplir 18 y uno que va a cumplir 20. Es la primera vez que votan. Y yo les digo a ellos, acérquense a la política como sea. Si es a través de Luisito Comunica, ahí. Si es a través de Chapucero, o sea, De honores a la acérquense. Por ejemplo, Ya pues de honores a la bandera, es una gran idea. Ajá. Acérquense y interésense por eso y después ustedes mismos van a ir generando una lectura más sofisticada. O sea, uno no le puede decir a un chico de 18, 19 años, léete el reportaje de 8,000 caracteres que publicó hoy Animal Político sobre las guardias vecinales del AIFA y no sé qué, de buenas a primeras, probablemente no le interese. Pero a lo mejor le puedes, y eso es algo que estamos intentando mucho en Animal, a lo mejor puedes hacer un TikTok en donde en 2 minutos resumes ese reportaje y si lo logras, ese chavo, esa persona se va a interesar y decir, oye, quiero saber más de este tema y entonces ya me voy a ir a leer. Pero hay que engancharlos, los periodistas no podemos ser esos seres frustrados, enojones y gruñones que nos la pasamos mentando madres porque las redes nos echaron a perder a nuestro público, no. La audiencia está ahí y hay que ir a buscarla en donde esté. No puede ser simplemente decir, pasándote toda la vida lanzando botellas al mar a ver si alguien la abre y la lee. Tienes que ir a buscar directamente a las audiencias. Entonces creo que uno de los grandes retos justo es cómo vuelves interesante lo importante y cómo vuelves importante lo interesante. Sé que suena, claro. mira, ya le respondí con... Sí. Ahora la anotamos nosotros. Intercambio de frases de oro. oye, muy justo, muy Esta trueque. mañana. Duelo de frases. Duelo de frases Así doradas. hay políticos, ¿no? Hay políticos que hablan dictando titulares de 8 columnas. Ajá, todo el día. sí. O sea, ese fue un poco ese fue el momento de este programa. Hablando de volver importante lo interesante. ¿Crees que Santiago Krill sea de mala suerte? Definitivamente. Ah, no mames. Sí. Nosotros acá juzgando a Guadalupe Loaiza y tú, un reportero profesional, dice sí. Está comprobado, Totalmente. claramente. ¿Por qué? Mira, O sea, evidencia hay, pero... ahí les va estoy lleno de anécdotas, lo cual quiere decir que ya estoy ruco. Yo empecé a hacer periodismo en 1993 y ya llevo 30 años. Y me acuerdo que yo conocí a Santiago Krill cubriendo algunos eventos de su campaña a jefe de gobierno en el 2000. Y en ese instante te cagó una paloma, así como, ¿qué está Güey. pasando? Algo así en él me cayó, No. en un chacaleo me cayó una gota de sangre y resulta que estábamos en Milpalta y el señor, pues que es un güerito tal, se insoló y le empezó a salir sangre de la nariz. No, Y Santiago entonces la Krill, nota por es, Dios. pues, aquí le sale sangre de la nariz cuando va a Milpalta. Perdió la campaña de jefe de gobierno. En 2005 quiso ser candidato y No. Felipe Calderón le puso una arrastrada en el proceso interno. Sí. En 2011 quiso ser candidato y Josefina Vázquez Mota, Josefina, le puso una arrastrada. Y entonces, y ahora quiso volver a ser y Xóchitl Gálvez se lo comió en la primera semana. Entonces, pues es de mala suerte, o sea, es como, pues sí, o sea, perdón, es como ir al cine y Como sentarte el en la coyote. butaca 13 todas las veces que vas al cine. No. No mames. ¿Te imaginas epitafio de Santiago Krill así hermosa? Siempre se sentó en la butaca. Siempre en la butaca 13. Imagínate. Y además ahora tiene pertinencia que Santiago Taboada festeje de yo vine a la GAM. Exacto. Y no me salió sangre de la nariz. Amigo. Yo vine aquí al parque de la ¿cómo se llama? Del mestizaje. El parque del mestizaje y no me sangró la nariz. Exacto, frase Y de mis panista. amigos A mí no me haitianos va a me sangrar aplaudieron. la nariz. Ni en No. Milpalta, ni en Y ningún Santiago, lugar. fue una vez. Solo fue una vez. Y Bueno. ya de manera más personal, ¿cuáles son las reglas de ustedes como periodista, de ti como periodista, en redes sociales?
porque todos los reporteros pueden poner tweets o publicaciones bebes, no a título tuitees. personal. ¿Sí qué? Si bebes, no tuitees. Esa es la regla primera. de Regla oro. número 1, por Para favor. Vicente Pero para Fox, la por vida en favor. general. Para todos, Para ¿no? Calderón. Para Calderón. Pero finalmente tu bio dice periodista, subdirector de información de Animal Político. O sea, si yo entro a Twitter a buscar información, pues evidentemente te voy a dar más crédito a ti que a Y si alguien. te fijas, no pongo. Los tweets son a título personal. Porque uno no se quita el disfraz de subdirector de Justo. Animal Político los sábados de 8 de la mañana hasta el domingo a las 8 de la noche. Ujú. Entonces yo soy el subdirector de Animal Político ahorita, que es las 3 de la tarde y a las 8 de la noche y el 25 de diciembre. Entonces Claro. creo que hay que ejercer con responsabilidad esa gran libertad de las redes que nos permite opinar, no solo informar, nos permite hacer juicios de valor que a lo mejor uno no hace en las notas, pero yo creo que lo importante es ser congruente. Y como yo le digo a mis reporteros, jamás pierdan una fuente por un tweet, no vale la pena. Tú puedes estar enojadísimo. ¿Qué significaría perder una fuente? Por ejemplo, tú ves un tuit de algo que así sea Vicente Fox, Noroña, alguien, piensa en alguien que no les cae bien. y Noroña que tú- nos cae súper bien, por cierto. Noroña, te queremos ven. entrevistar, si tú Noroña, le ven. pones, sí, estaría bueno que viniera. Si tú le pones una paliza en Twitter y un día resulta que Noroña va a ser el líder del Senado y tú le pides una no, entrevista, una es muy entrevista. probable que no te la dé. Ujú. Entonces, Que ni te insulte. jamás tuitearé que a Santiago Krill le sale sangre en Milpalta, porque probablemente no me dé una entrevista como coordinador de Pero campaña. ¿quién quiere Xochitl entrevistar Gálvez. a Santiago Krill? Bueno, Es de mala suerte. pero Es de yo mala creo suerte. que hay que ser prudente y congruente Claro. también, ¿no? En eso. Y otra cosa que para mí es una regla es berrinches personales. Pues para eso están tus cuates, para eso puede estar tu novia, tu novio, tu esposa, lo que sea. Y ya, ¿no? Ahí te desquitas. Y la verdad es que todos hemos tenido un resbalón en Twitter, la neta. Ujú. Esos tweets que dices, Siempre hay un tweet. Siempre hay un tweet, Siempre cuidado. siempre hay un tweet, Sí. exactamente. Y seguramente si me buscan en mi timeline van a encontrar tweets que van a decir, a ver, Ernesto, aquí, La sangre Producción. de- probablemente, Sí. ¿no? Pero procuro ser cuidadoso, sobre todo ahora que tengo una responsabilidad como subdirector editorial, es decir, también uno tiene que ver la responsabilidad que tiene, ¿no? No es lo mismo ser un llanero solitario, reportero que solamente tiene que dar cuentas por su trabajo, a ser subdirector o tener un cargo directivo en un medio en donde cualquier Claro. tweet puede ser usado no en tu contra, en contra de En tu contra medio. del Claro. trabajo de todos, ¿no? Sí, claro, porque tú no estás respondiendo desde un lugar de, pues es que empecé a tuitear y a la gente le gustó y ahora me siguen millones y les digo qué pienso de el Tren Maya y de la presidencia. Tú estás editorializando y pensando y trabajando tus propias redes sociales desde un lugar en donde sí no te puedes quitar el saco de periodista, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, de reporteros, yo a veces veo tweets que digo, ¿y la nota dónde está? Ujú. Si estás tuiteando algo buenísimo que que lo viste en la calle o detectaste una incongruencia en un documento y tal. Y ahí sí yo sí les digo, antes de tuitear, mándenme la información, porque capaz que es nota y la trabajamos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, creo que los periodistas tenemos ahí esas cosas que vale la pena considerar, ¿no? Ujú. Pues Ernesto, te estamos agradeciendo desde ya que nos hayas acompañado. De verdad este es un momento tal vez trascendental para este espacio. Tomémonos de las manos, por Tomémonos de favor. las manos para agradecer Ahora sí. al Aplicamos dios la sol Dante del Delgado. periodismo. Podemos cotorrear Eh, unos minutos más si quieren. Y Sí. ya justo para cerrar, mi querido Ernesto, tenemos una última pregunta. No sé si tú te acuerdes, esto es algo que nos preguntábamos fuera del aire. No sabemos si es una cosa como que lo ven los periodistas así como y lo comentan y lo vuelven a ver cada Navidad o algo así, pero no sé si Bien. tuviste esta serie de The Newsroom, Ujú. la de periodistas así como de HBO y demás. Esa serie empieza Y en un esa, momento güey. muy paradigmático que a todos nos gusta recuperar en YouTube y queremos que esta sea también una pregunta que nos acompañe durante todo este ejercicio de personas a las que admiramos y a las que leemos. Y justamente te queríamos preguntar, ¿no? ¿Nos puedes decir por qué México es el mejor país del mundo? No, mira, esa es una buena pregunta.
O sea, pero no me estás dando la opción de decir que no es el mejor país del mundo. O sea, yo te pediría que no lo digas, pero si lo quieres decir, está bien. Y sí, que se te, Pero no y es ser segura, así que expulsado. adelante. No, o Cerrado. sea, por ejemplo, en The Newsroom justamente el protagonista responde diciendo No es. ya no es el mejor país del mundo Estados Unidos, ¿no? Miren, para algunas cosas es el mejor país del mundo. Una de ellas es para comer, Ujú, otra de ellas es para beber, ujú. otra de ellas es para cotorrear y echar relajo en cantinas y todo. No es el mejor país del mundo, desde luego. Pero una de las cosas es, creo que para hacer periodismo es uno de los mejores países del mundo. ¿Por qué? Ah, Porque espérate, aquí- ¿en serio? Porque aquí Fíjate. encuentras esos temas peligrosos que hacen que te juegues la vida, Ajá. en fin, y que lamentablemente han costado la vida de muchos colegas, ¿no? A los cuales siempre hay que reconocerle su valor y además reclamarle al Estado la impunidad en la que están esos crímenes. Pero a pesar de esa situación, me parece que México es un país sumamente interesante para hacer periodismo social, para hacer periodismo político, porque más México es ese país en donde todos los días ocurre una tragedia que hay que reportear, pero al mismo tiempo es ese país en donde todos los días hay una historia de esperanza de que esto puede cambiar y que puede ser mejor. Nosotros estamos ensayando mucho esto que hoy se le llama periodismo de soluciones, Oh. que es cómo la gente se organiza para suplir una ausencia del Estado, Del Estado. o una anomalía social, o una injusticia. Ujú. Les pongo un ejemplo y además estamos aquí cerquita. El cártel inmobiliario quería construir una torre en la Cerrada de Eugenia y los vecinos se organizaron para defender, y para construir esa torre tenían que tumbar un árbol que tiene más de 100 años ahí. Ah, la más cercana a Insurgentes. El árbol Eugenio. Sí, sí, sí. Ajá. Ese árbol llegó ahí antes que la ciudad. Llegó ahí antes que el cártel inmobiliario y Taboada. Ay, qué bonita idea. Homero. Llegó antes, ese Hay que árbol llegó defen- antes que la ciudad. Ese árbol hoy en día es la casa de ardillas, de cacomixtres, de pájaros carpinteros, de una serie de especies. Y los vecinos se organizaron para defender a su árbol. Y hasta el momento le van ganando la batalla al cártel inmobiliario, que sigue insistiendo en que quiere meter ahí un edificio con 30 departamentos. Esa historia, dentro de lo malo, lo dramático, lo corrupto que puede ser la existencia de un desarrollo inmobiliario como el que tenemos, esa historia cuenta algo muy padre. Cuenta cómo la comunidad dijo: yo voy a defender esto. Entonces, México es ese país en donde se pueden contar todas esas historias. México es un país vibrante. En México es imposible que un periodista se aburra. Yo me pongo a pensar en un pobre colega sueco, noruego, danés. Pues, ¿de qué escribe, no? O sea, la verdad es para deprimirte. Aquí no hay un solo día en el que tengas una historia extraordinaria que contar. Es un país absolutamente surrealista. Es un país absolutamente narrable. Estamos llenos de gente ingeniosa, gente que dentro de un profundo dolor le echa ganas a un tema o te avienta un chiste, te cuenta una anécdota. México es el mejor país para hacer periodismo narrativo, porque todas las personas, desde el dolor, desde la emoción, tienen una historia extraordinaria y tienen una manera extraordinaria de compartirnos sus historias. Entonces, la verdad, si en algo es el mejor país, es para hacer periodismo. Ahí está. Ahí está. Pues Ernesto, tú nos dijiste que tenías un minutito más, entonces lo voy a aprovechar porque igual y sí es algo que me gustaría. ¿A quién nos recomiendas leer? ¿A quién nos recomiendas seguir? ¿Cuáles son esas cuentas, esos medios, esos periodistas muy en particular, esas columnas que tú dices para seguir la elección, pero también para darse esta empapada de política y de vida ciudadana y de responsabilidad ciudadana y demás? Yo, Ernesto Núñez, aquí en Honores a la Bandera les digo: sigan a tal @, sigan a tal medio, lean tal columna, porque es importante para lo que viene y sobre todo para los siguientes 6 años, ¿no? Digo, de cajón, y no es comercial, pero creo que vale la pena leer Animal Político, leer El Sabueso, leer Animal MX, donde estamos trabajando estas historias de periodismo de soluciones, seguir las cuentas. Estamos haciendo un esfuerzo importante, creo que no hemos llegado a donde queremos, pero estamos haciendo un esfuerzo importante por desdoblar nuestro periodismo a plataformas como TikTok, como Instagram, y eso creo que vale la pena, puede ser una buena manera de entrarle al periodismo, a la política, a las historias. Pero para no ser tan autorreferencial, yo les diría
que a mí me gusta mucho, por ejemplo, me sigue gustando leer El País semanal, ¿no? Esta semana traen un reportaje, súper reportaje sobre el tema del fentanilo. Creo que hacen esfuerzos muy buenos se fueron a 4 países a ver cómo cómo cada país está afrontando el tema del fentanilo. Entonces traen desde una historia de Culiacán hasta una en China. Entonces, como periodismo global es muy padre, a mí me gusta mucho leerlo. Me gusta mucho leer una revista que se llama The Atlantic, que siempre son grandes reportajes, grandes temas, muy bien resueltos. Y también me gusta mucho leer clásicos. Y siempre lo digo, ¿no? Hay que recuperar un poco a los clásicos que hicieron periodismo y que hicieron del periodismo buena literatura, ¿no? Desde luego García Márquez con Relato de un náufrago, por ejemplo, o el clásico A Sangre Fría de Truman Capote. Aunque, por ejemplo, yo ahora en las vacaciones leí un libro que no había leído. Me encantó, es un libro que se llama Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Es un argentino que 2 años antes de A Sangre Fría escribió con la misma técnica de Truman Capote una novela de no ficción basada en la metodología del periodismo, contándola de manera sabrosa como el nuevo periodismo norteamericano, ¿no? De Tom Wolfe, de Truman Capote, de Guy Talís. Creo que esos son buenos referentes para leerlos. A mí me gusta mucho el trabajo que hace, por ejemplo, Marcela Turati en el sitio de A dónde van los desaparecidos. Es un periodismo especializado en una de las grandes crisis de este país, pero además muy bien escrito, muy bien narrado y muy bien documentado, ¿no? Hay colegas haciendo un trabajo extraordinario. Quinto Elemento Lab está haciendo investigaciones importantes. Ahora Nacho Rodríguez con su fábrica de periodismo, creo que también está haciendo cosas muy padres que vale la pena recuperar. Y pues ya, en general, ¿no? Ahí está, perfecto. Creo que va por ahí, ¿no? Para entender las elecciones, hay algunos tuiteros que están haciendo explicación política, además de chamanesco. Por ejemplo, hay un tipo que se llama Ernesto Guerra que explica bien todas estas rollas de los juicios de defensa de los derechos políticos y los famosos PES y POS, procesos especiales sancionadores, toda esa cosa que es toda una liturgia político-electoral bien complicada. Él lo explica bien. Hay una chica ahí que se llama Nina, no me acuerdo qué, que está también en Twitter explicando todos esos procesos electorales que son muy complejos. Y en general creo que, insisto, se está haciendo en México buen periodismo y se está tratando de explicar y contar bien no solo el proceso político, sino todo el proceso social del país, ¿no? Ahí está. Pues Ernesto, te agradecemos muchísimo. Te dejamos ir porque sabemos que tienes que atender clases y responsabilidades. Qué envidia a tus estudiantes. Se ve que das clases increíbles, la verdad. Yo soy bien chorero, básicamente. Y pues muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Y gracias por tu trabajo y gracias desde acá le mandamos a partir de ti un agradecimiento y un abrazo a todos los ídolos de Animal Político porque sí hacen un trabajo muy, muy cabrón todas las semanas. No, pues muchas gracias y si quieren nos vemos después. Después de las elecciones vemos que... Sí, no, claro. Seguro, sí, ¿no? ¿Cómo quedó el país? Lo que quedó del país. Venga, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.